Públicos de Sonora, Guadalupe Ruiz Durazo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos muy días. Contenta después del fin de semana largo que disfrutamos. Ah, qué bueno, que agarramos pilas, ¿verdad? Descansamos Sí, y agarramos pilas. hace falta. Claro que sí. Bueno, te hemos escuchado y te invitamos para que nos amplíes un poco la información, nos expliques del ISR, concretamente cómo pues sí ha beneficiado mucho, ¿verdad? Y uno de los factores que ha permitido a millones o a miles, decenas de miles de familias de salir de los grados de pobreza y pobreza extrema ha sido el incremento al salario mínimo, está comprobado. Hay un asunto nada más que se les está pasando. Nos decías tú, ¿verdad? Te escuchamos decirlo, el asunto del ISR, que no se hicieron los cambios en los, ¿cómo podemos decir? Tabuladores, los cálculos, de tal manera que un trabajador que gana el salario mínimo le mete un poco de horas extras y ya se pone del otro lado, es decir, en los rangos ya de que viene el serruchazo de parte de Hacienda con el descuento por el ISR. A ver, pero tú tienes toda la información, explícanos, por favor, Guadalupe. Sí, mira, sucede que el salario mínimo se ha venido incrementando en los últimos años. De hecho, el incremento incluye dos factores o dos vertientes. El incremento este año fue del 6.5%, pero hay un monto de recuperación que se estableció en el 2016 para que el salario mínimo fuera ganando terreno. Estuvo en términos reales en alrededor de 70, 80 pesos casi por 20 años. Ahora eso se ha modificado y el salario mínimo sí le ha ganado terreno a la inflación. Para determinar el impuesto de las personas físicas se utiliza una tarifa y el salario mínimo que es progresiva. El salario mínimo ahorita está en el tercer rango de la tarifa y en la frontera el cuarto rango de la tarifa. Pero la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que al salario mínimo no se le hace retención. Pero ¿qué pasa si gano un peso más del salario mínimo? Sí. Bueno, entonces ya no es el salario mínimo, ahí sí procedería retención. Lo que hemos platicado es que... Al salario mínimo, para empezar, no hay retenciones. No, al salario mínimo. Sea de lo que sea, mañana o pasado que le suban a 20,000 pesos al mes, no puede tener retenciones. El salario mínimo, no, pero difícilmente alguien va a tener el salario mínimo. ¿Por qué? Pues porque si te pagan cualquier cosa más que se salga del salario mínimo, como un aguinaldo superior al mínimo que establece la Ley Federal del Trabajo. O el día 31. Ya ves, los 30, cuando trae 31 días, pagan más, o días festivos. Ese sigue siendo el salario mínimo. Sigue siendo el salario mínimo. Si trabajas un festivo y te lo pagan doble, pues ya no es el salario mínimo porque ya te pagaron doble. Por ejemplo, el primero de febrero, si alguien ¿verdad? Trabajó el 1 de febrero, el 2, ¿no? Porque fue el inhábil ayer. Sí, ayer fue 2, ayer. Si alguien trabajó ayer y se lo pagaron doble, pues ya le pagaron más del salario mínimo. Y entonces eso genera una distorsión a nivel anual. Pero yo el ejemplo más claro que pongo es en el caso de que alguien trabaje horas extras. Por ejemplo, tu productor trabaja horas extras, vamos a suponer que gana el salario mínimo, y resulta que su salario va a ser de 12,000 pesos en lugar de los 9,000, que es el salario mínimo 9,300, pues ya a él ya le van a quitar 1,000 pesos de impuesto. ¿Por qué? Pues porque al salario mínimo no le quitan impuesto, pero a 12,000 pesos ya le tocan 1,000 pesos de impuesto. Entonces, pues una buena parte de eso extra que le llega, ahí se lo tumba. Pues mira, imagínate que va a trabajar horas extras y le van a pagar 1,000 pesos más o menos, o sea, 9,300 pesos es el salario mínimo y le van a pagar 10,000 por haber trabajado horas extras. 1,000 se los va a llevar el fisco federal, porque hay que retenerle el impuesto, ¿no? En cambio, tú, en el ejemplo que eres de salario mínimo, vas a decir, no, hombre, que él trabaje las horas extras que quiera, yo prefiero no ir por 700 pesos, no me voy a quedar horas extras, porque de los 1,700 extras, 1,000 van al gobierno federal. Me parece ¿Y solamente se queda con 700? Pues sí, es que si ganas 12,000 pesos, tienes 1,000 pesos de impuestos. Si ganas 9,300, no tienes nada de impuestos por ministerio de ley, porque la ley dice que al salario mínimo, lo dice la Constitución, la Ley Federal del Trabajo y lo retoma la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero si ganas más del salario mínimo, ya hay que aplicarle la tarifa, ¿no? Sí.
Y luego hay otro elemento, le aplicas la tarifa en donde ya estamos en el tercer rango, debería de estar desgravado el salario mínimo. Esa es la tarea pendiente del gobierno federal, que cuando yo meta el salario mínimo a la tarifa, pues no me salga impuesto. Y después entonces grabaría los 1,000 pesos, los 2,000 pesos, los 3,000 extras. Sí, a ver, esa parte nos detenemos. Dices, debería estar desgravado, actualmente está grabado el salario mínimo. Si lo metes a la tarifa te va a dar impuesto. Sí. Lo que pasa es que la ley dice al salario mínimo no la retengas. Sí, claro. O sea, no tiene impuesto porque la Constitución lo dice. Pero si no lo dijera la Constitución, por supuesto que habría que retener un impuesto que es de cerca de 600 pesos. Pero luego hay otro componente adicional para ayudar a los trabajadores, que es el subsidio para el empleo, que son 533 pesos. Entonces, de los 600 le quitas los 500 y ya te quedan como 100 pesos de impuesto, pero no lo retienes por ministerio de ley, porque el salario mínimo está protegido, ¿no? Entonces, la tarea pendiente es reestructurar la tarifa del impuesto. ¿Quién tiene que hacerlo? El gobierno federal. El gobierno es decir, federal. Los patrones, a ver, el gobierno federal, pero el gobierno federal lo que quiere es recaudar. Tuvimos un déficit de 5.7% en el 2024. Ahora el déficit es déficit de gastos en ingresos, ¿no? Sí, gastos e ingresos, ahí está. El ingresa menos de lo que se gasta. Sí. Y el gobierno, ¿qué quiere? Pero que recaudación. representan miles de millones de pesos, ¿no? Billones de pesos, ¿no? Billones de pesos. Entonces... fueron 2 billones, ¿no? La del déficit. Menos de 2 billones menos de pesos. De 2 billones, menos de 2 billones de pesos, lo que Sí. se gastó. Pero es un déficit importante que no se ha podido reducir en los últimos años. El tema relevante en este momento es que gasta más de lo que ingresa y eso significaría que renunciaría a una recaudación. Sí. Sin embargo, es una tarea pendiente, es decir, los patrones han incrementado el salario mínimo casi en 300% en términos nominales, 350% en términos nominales. Sin embargo, el gobierno federal tiene pendiente hacer su tarea, que es poner su parte, desgravar el salario mínimo, que los trabajadores perciban su salario mínimo sin impuesto. Sí. ¿No? ¿Y ahí quién tiene que hacer las modificaciones? ¿El gobierno El federal ejecutivo, o el los gobierno diputados? federal. Nos vamos a los diputados, ¿verdad? El gobierno federal, los diputados en un sistema ideal. Sí, reforma a que Hacienda sería A la eso. ley del impuesto sobre la renta, porque Bien. esto genera distorsiones. ¿Cómo genera distorsiones? Por ejemplo, en esto que te digo, que la gente prefiere, en lugar de hacer horas extras, pues mejor no hago horas extras porque entonces me toca impuesto, ¿no? Eso es un problema. Y luego también, si ya tienes a alguien de salario mínimo y alguien cerca al salario mínimo, si al que está cerca al salario mínimo le quitas impuestos, bueno, ya ahí no hay mucha diferencia entre el que gana el salario mínimo y el que ganaba 12,000 pesos. El salario mínimo es 9,300. Alguien que gana 12,000 pesos y le quitas 1,000 de impuesto, pues ya gana 11,000 comparado contra 9,300, quizá es muy poquito. Sí. Y eso genera que haya que revisar también los tabuladores. Pero especialmente la tarea pendiente es simplificar el cálculo del impuesto sobre la renta, que sí se actualizaron las tablas, pero la reducción del impuesto es poca. Incluir ese subsidio para el empleo en la misma tarifa y desgravar. Cuando digo desgravar es que el salario mínimo al meterlo a la tarifa tenga 0 de impuesto. Sí. Lo que gane un trabajador después del salario mínimo, ahí sí que le retenga, ¿no? Pero al excedente. Sí, no al excedente, no a todo el cúmulo. No vamos pues. a meter todo otra vez Sí. a la tarifa, sino solo al excedente. Ese es el punto, pues. Y no ha habido una reforma fiscal Sí. en los últimos años. Ese es el punto. Hay una tarea pendiente a cargo del gobierno federal. ¿Tiene que renunciar a recaudación? Pues sí, como todos hemos Sí. renunciado a algo, ¿no? Es decir, No, ni se mueve, ni se oye nada de una reforma fiscal, ¿no? Nada más cada fin de año y alguien por ahí queda en la comentocracia, pero hasta ahí no hay visos Mira, de que le quieran por eso mover no a la le reforma entra, fiscal. ¿no? Porque ahorita tienen no hay una reforma fiscal integral, pero metieron reformas a la ley del impuesto sobre la renta y a la ley del IVA en la ley de ingresos.
tenemos una ley fragmentada, cada día más complicado. El tema tributario. ¿Por qué? Porque no le quieren entrar a una reforma. ¿Por qué no le quieren entrar a una reforma? Porque estos son los temas que se van a discutir. Un salario mínimo gravado en el tercero y cuarto del rango de la tarifa. Por ejemplo, esto se agrava en la zona fronteriza. Los que ganan 11,000 pesos, más de 11,000 pesos de salario mínimo, ya no tienen ni subsidio para el empleo y hay que retenerles impuesto, ¿no? A los que ganan el salario mínimo más $1. Siempre que hablemos de salario mínimo no está grabado, pero si lo metes a la tarifa, claro que le sale impuesto. Si tú les pagas una hora extra, una prestación, un bono, bueno, ya tienes que pagar el impuesto. Y ahí el tema es, ¿vas a pagar el impuesto ese mes o anual? No, hombre, te detona un impuesto anual, ¿no? Que es alto. Lo que no se te había grabado, ahora sí se te tiene que grabar porque ya no ganas el salario mínimo. Sí. Entonces, oye, a propósito, está con nosotros aquí en el estudio Guadalupe Ruiz Durazo, presidente del Colegio de Contadores Públicos, y las devoluciones, ¿cómo vamos? ¿Cómo crees que vayan a venir? El año pasado se tardaron. ¿de las personas físicas? Sí, el año pasado hubo pues un retraso y nuestra percepción fue de que no nos querían regresar nuestros impuestos. Mira, yo creo que más o menos funcionan bien las devoluciones. Es una forma en que, sobre todo los que no son montos interesantes, el SAT sí los devuelve. Y yo lo que vi ¿Qué son montos interesantes? Pues si tu devolución es 5, 7, 8, 9, 4, 3, 2, poquito. Llega. Sí llega, porque imagínate qué gran publicidad para el SAT, que devuelven a un montón de personas cumplidas, fomentan, yo creo que es de lo que hacen bien, hacen muchas cosas bien el SAT. Yo digo que el SAT es lo más técnico del gobierno federal, recaudan muy bien y también devuelven. Mucho rigor, ¿no? Con mucho rigor y tienen ahora muchos más elementos. Ahí sí se ha reformado la legislación para darle más armas al SAT para que puedan cobrarnos mejor. Ahí lo hacen muy bien. Las devoluciones, si presentan sus declaraciones en tiempo, y sí les van a devolver. Si tus gastos o sus gastos médicos son muy altos, los intereses, si les sale un saldo a favor de 100,000 pesos, no, pues te van a pedir que aclares, que digas, vamos a ver si te devolvemos, ¿no? Pero un asalariado, por ejemplo, en donde están todas sus nóminas timbradas y tiene saldo a favor y para el SAT es claro, te lo va a devolver, te lo devuelve rápido porque así puede decir que ha hecho millones de devoluciones a millones de contribuyentes y queda bien, porque a la gente le da gusto recibir lo que sea en su cuenta bancaria sin moverse, ¿no? Recuérdanos, ¿cómo son los tiempos de esto de las La declaración anual se presenta en abril. En abril. Ahí está todo abril, va a estar prellenada, la información de los empleadores hay un CFDI, está timbrada, nada más hay que revisar que todo esté correcto, hay que incluir tu deducción por seguro de gastos médicos, los gastos médicos que hayas pagado, recibos a doctores, por ejemplo, a psicólogos, a nutriólogos, si tienes intereses de crédito hipotecario, y te ayuda mucho el formulario de la declaración, lo llenas, lo envías y es probable que te llegue, muy probable que si tienes un saldo a favor te llegue la devolución. Yo creo que eso lo han hecho muy bien. Muy bien, pues seguimos conversando más adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio. Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, Guadalupe Ruiz Durazo. Vamos a una pausa, son las 8 de la mañana con 9 minutos. Volvemos. Un corte rápido, porque la noticia sigue en movimiento. Estás en Expreso 24/7.